símbolo de campaña del humanismo, ¿no? La O de Ollanta. Ese era el anterior. Ese era el anterior, normalito, TV TV Perú. Perú, aburridito, normalito. Ahora es este, que es una O, pues. Hay gente que dice que no, que es una Diana de tiro al blanco. Mira, pues. Claro, la única diferencia es que no, en la de O de Ollanta, o de la olla, en fin, Ollanta es, ¿no? Sí. No La cierra olla. completamente, ¿no? Pero el otro, claro, es un poquito más estilizado, pero... Pero de repente, pues, Aldo, lo que están haciendo esto ya no es TV Perú, sino Globo. Esto es propaganda, no, pero es propaganda Sí. subliminal, porque esto tú sabes que TV Perú llega pues, a las provincias, a todos sitios. ¿Qué pasaría si hubiera ganado Además, Keiko? los colores son exactamente los claro, mismos, ¿no? Imagínate que Keiko gana y hubiera puesto pues una, no sé, una K por Canal 7 o naranja, o pones un Q con el arco iris y había ganado PPK, sería un escándalo, ¿no? O antes una estrella. O una estrella, pues por el APRA o la Lampa o lo que sea. O la pues. Chacana, ¿no? También. La Chacana también, color verde. Entonces no puede ser, pues este es el canal de todos los peruanos, todos pagamos impuestos, todos lo sufragamos, no puedes partidizarlo así. ¿Cómo se le ocurre poner una O? Claro, Está clarísima. Lo que pueden decirte, pues, es que todo parecido es pura coincidencia, pues, ¿no? No, pero esto ya es Roche, pues mira, ya esto no... Es un poquito más chiquito, Claro, digamos, tiene más rojo pero es una O, pues. el otro y este tiene un es el poco más canal de del Estado, blanco. hay que manejarlo con guantes blancos, porque... Claro, podrían pensar que es, no sé, una especie de escarapela. No sé, ¿no? también una mira telescópica, no sé lo que tú quieras, pero de todas maneras es una llanta, no sé, pero es una O. Entonces hay que tener un poquito de delicadeza, pues. A ver si lo cambian la próxima semana y ponen otra cosa. No, Pues yo no. digo, si Keiko No pone vayan a pues poner una una K N, ¿ah? con el 7, claro, No, o, está bien. por Nadine. Claro. De repente ponen una N. No le dé malas ideas. Claro. O ponen un Q y con los colores pues, de PPK, pues no. En fin, bueno, ahí se está la pasa. cosa. No, ya. Y tenemos ahora una nota que puede ser, pues, que va a generar, estamos seguros, reacciones, porque tiene que ver o está vinculado a Antauro Humala, que últimamente, desde que está en la base naval, no había, pues... Ya no nos entretiene, ya, como antes. No había aparecido, en fin, como había ocurrido Ya no hay antes. Y troncho, creo que eso sí. le daba tranquilidad al gobierno, pero hay una última de Antauro. ¿Otra rubia? No, ¿Otros no va por ahí. ¿Más tronchos? No va por ahí. No ¿Cuál va por ahí, puede pero ser? mejor, ¿qué te parece si lo vemos? A ver, vamos a ver qué Tenemos un ¿Cuál es reportaje. la última barbaridad? A ver. Sí. Después de esto. Después de esto. Y sobre todo, después de esto. Usted creía que de nuestro Huirococha querido ya lo había visto todo. ¡Ja! Pero no. Esta es la última del hermano predilecto del presidente Ollanta Humala. En el capítulo de hoy, verá usted al Antauro falsificador. ¿Se acuerda de los hermanos Franco de la Cuba? Del hermano Ricardo Alfredo Franco de la Cuba, quien le pedía a Antauro por correo electrónico que ascienda a su esposa que trabajaba en la SUNAT. Y del hermano Carlos Miguel, quien negaba ser ni haber sido jamás abogado de Antauro en su proceso para ser readmitido en el ejército. Un proceso que viene de años atrás, pero que fue apelado en el 2010 por el buen Antauro después de la sentencia que no admitía su pedido para ser reincorporado al ejército. El documento estaba firmado por, ¿adivinen quién? Carlos Miguel Franco de la Cuba. Pero resulta que el propio Carlos Miguel Franco de la Cuba jura y rejura que no es ni ha sido nunca abogado de Antauro. Entonces, ¿cómo llegó su firma a uno de los escritos del expediente de Antauro en el Poder Judicial? Pues adivine, esta firma es falsa. Vayamos por partes. El 19 de abril de este año, Antauro Humala envía un escrito a la tercera sala en lo contencioso administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, que en la sumilla dice, reitera que se le permite el uso de la palabra y varía domicilio. Y aquí a lo que hay que prestarle atención es a la parte en la que dice varía domicilio. Otro sí digo, varío nuevamente mi domicilio procesal al Jirón Huancavelica 279, oficina 501 Lima, a donde se me hará llegar todas las notificaciones judiciales de esta causa y nombro como mis abogados para que hagan uso de la palabra en mi representación a John Rey de Espinosa, Carlos Franco de la Cuba, Isaac Humala Núñez, Antonio Salazar Oliver, Rosario Montero Rossini, Liliana Humala y Arturo Bobbio. Penal Base Naval Callao, 19 de abril del 2012. Firman el escrito Antauro Humala y su abogado John Reid Espinosa.
Pero pocos días después, Carlos Franco de la Cuba envía una denuncia a esta misma sala. ¿Y qué dice esta denuncia? Que habiendo tomado conocimiento a través de los medios de comunicación que mi supuesta firma de letrado aparece por lo menos en uno de los escritos del demandante como si yo lo hubiese autorizado, pongo en conocimiento que no soy ni he sido abogado del demandante ni he firmado escrito alguno de la parte demandante. Y va todavía más allá. Anteriormente he denunciado la falsificación de mi firma de letrado y siempre se ha determinado que el autor de tales falsificaciones es mi hermano Ricardo Alfredo Franco de la Cuba, quien no es abogado. Es un falsificador crónico e irremediable que ejerce ilegalmente la abogacía. Justo cuando nosotros pensábamos que esto de jugarle chueco a la propia familia era potestad exclusiva del Pachacútec Azul, nos encontramos con que sus amigos tienen estos mismos malos hábitos. La oficina 501 del edificio ubicado en el Jirón Huancavelica 279 es el centro de operaciones de Ricardo Alfredo Franco de la Cuba, quien en una ocasión ya nos había dicho que él es el abogado de Antauro. Y es curioso que Antauro pida en su escrito que toda la documentación judicial sea enviada a esta misma dirección. Entonces, lo que estaría pasando es que la defensa de Antauro la lleva este señor Ricardo Alfredo, que como no es abogado y no puede firmar oficialmente, le falsifica la firma a su hermano y usa su nombre. Quizás algún día nos enteremos a cambio de qué o de cuántos serán sus honorarios. Pero ¿sabrán los demás abogados de Huirococha, Reid, Salazar, Montero y Bobbio, que son abogados de Huirococha? ¿O se estará también jugando con sus nombres? No se pierda el próximo capítulo de estas travesuras del hermanito Humala. Bueno, esa es la última. Ya, ¿qué te puedo decir? En realidad, a ver, este señor Ricardo Alfredo Franco de la Cuba, ¿no? Que es el hermano del abogado, pero el abogado lo denuncia al hermano porque no está escribiendo por él. ¿Y qué tipo de escritos? El hecho, esta petición de reincorporar a Antauro Humala al ejército. O sea que no sabemos si es con su consentimiento o sin su consentimiento, pero... Y en el Perú, como pasa de todo, de repente lo meten al ejército nuevo, ¿no? Es una pregunta que puede A la hacer. Fuerza Aérea para que huele. Bueno, hay otro tema que nos ha preocupado esta semana y es el tema del ex ministro de Economía. Muy indignado porque Carranza ha sido un gran ministro de Economía y se le está acusando por una tontería que siente un precedente tremendo que el Congreso, nadie va a querer ser ministro de Economía después de esto. ¿Qué es lo que pasa con él? ¿Cuál es la denuncia que tiene él? A ver, el Congreso, una campaña de congresistas norteños que también estaban llevando agua para su molino, Ahora, esto para es que se amplíe el PREDA en 50 millones de soles. Claro, pero esto fue en el año entre 2006 y 2011 y una de las firmantes o la principal firmante fue la actual vicepresidenta Marisol Espinosa. Que es la que impulsó esta denuncia. Ok, Entonces, en esa época. Piden 50 millones de soles y el MEF contesta que en ese momento que el Congreso no tiene iniciativa de gasto. Correcto. Y que tampoco habían los fondos. Ok. Entonces esto va al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional no lo vota porque falta un miembro más. Votan solo 4, entonces se necesitan 5 votos. Así es. Entonces no se le declara inconstitucional. Y en ese momento ya el tema se arregla porque sale un decreto de urgencia y dan el dinero. Ahora, entre comillas, vivíamos en el momento que no se ejecutó, estábamos en una crisis internacional muy seria. Y por eso es que el entonces ministro Carranza no ejecuta y no paga esa cantidad. No paga. Entonces, el problema es que primero le estás quitando la discrecionalidad al ministro de Economía, porque tiene que ver cómo maneja la caja, más aún en una crisis. Segundo, estás acusando a Carranza, pues que ha hecho una gestión muy buena. Hay que recordar una además cosa baladí, ¿no? que hoy el ministro actual de Economía, que es el ministro Castilla, trabajaba en esa época como viceministro en esa administración. Claro, porque tú lees el acta de la discusión y tú ves pues como que Ugatá se está jugando con Javier Discanseco ahí a algo, ¿no? Los dos están atacando a Castilla, lo defiende el resto de gente, Lourdes Alcorta, yo decimos, imagínate que no se ha amigo Carranza defendiendo a Carranza, lo defiende Andrade, lo defiende Vitocho, y ellos dos lo atacan constantemente. Y el compañero de viaje, el tonto útil en este caso fue Javier Bedoya, ¿no? Que es que vota a favor de esto. Entonces con los votos del humalismo, más el voto de Javier Bedoya, más el voto de Renán Espinosa, pasa esto adelante. Ahora, dicho sea de paso, Renán Espinosa tiene miles de juicios, no se presenta, o sea, ¿quién te acusa? Otro que lo acuse es Chejade, o sea, que te acuse Chejade. Que te acuse, o sea, Discanseco que levante primero la reserva bursátil y después hablamos. Tiene que levantar la reserva Ahora, bursátil. yo de me su pregunto, familia. o sea, ¿para qué querría...? O sea, ¿quiénes acusan, o sea, pues? ¿qué habría detrás de lo que puede generar una votación de esta naturaleza de parte de Daniela Bogatas? ¿Venganza por lo que acaba de ocurrir con los dos ministros de este gobierno? Pero se está disparando a los pies. Yo no sé si es ¿O para quiere bajarse a Castilla también? socavar a Castilla, podría ser un movimiento de pinza, ¿no? Porque con Discanseco, no lo sé, o sea, ¿a qué apunta? Porque es una tontería
Y como te digo, es hasta indigna, ¿no? Porque, o sea, Ahora, lo que por queda Dios, como con olor ahí- Aguataz en la legislatura anterior pidió que si no me equivoco, que el Estado asuma los gastos de vigilancia de los casinos. Eso me parece mucho peor. O Marisol Espinosa quiso dar una ley para que se exonere de impuestos a los productores de hardware local y solamente el productor. Entonces, eso me parece mucho peor que el ministro haya dicho que no hay plata para dar estos 50 millones de dólares. Que el Banco Agrario fue el principal generador acá precisamente de inflación. Pero para resumir todo esto, más allá de esta situación, finalmente se ejecutó y se pagó. Sí, encima Eso es, encima o al sea- final se pagó. Entonces, ¿cómo vas a...? O sea, es que nadie va a querer ser ministro, pues si tienes un Congreso que te va a crucificar por idioteces. A mí me encantaría preguntarle al ministro actual, Castilla, qué O sea, piensa qué de este mala tema, ¿no? leche. O sea, tú lo dices esto o sea, si van a empezar con estas discusiones políticas, lo que uno va a pensar es que hay una persecución, que están persiguiendo a la gente. Bien, bueno, vamos a hacer una pausa, una nueva pausa en Sin Medias Tintas y regresamos con mucho más. No se vayan. Además,